Con consejos y amor, juntos vamos a crear temas para adultos, secretos para educar. Cambiemos el mundo con Aide a liderar. Aide nos enseña con sabiduría y pasión cómo ser padres fuertes con amor de corazón. Temas variados para cada situación. Al cuidado con Aide, una revolución. Muy buenas tardes una vez más, aquí estamos en su programa preferido, Al Cuidado con Aide, y el día de hoy me encuentro muy emocionada, está conmigo a mi lado Emi, pero a ella le gusta que le digan soy Emi. Hoy nos va a platicar el porqué de que soy Emi, ahí su historia. Pues yo muy emocionada, el tema, un tema tabú, que a esta época, a estos siglos, no sé cómo le quieras decir, supuestamente los tiempos modernos, pero es un tema que aún nos causa temor. Claro. ¿Cómo hablar de sexualidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿A qué edad es la adecuada para hablar de sexualidad? Aide, muchísimas gracias por la invitación, gracias a tu público que nos ve, gracias por la oportunidad. Y pues sí, claro, como lo comentas, es un tema tabú aún en México. Hay estadísticas que comentan que México es número 1 en abuso sexual infantil y en adolescentes. Es un tema que la verdad hasta la fecha sigue siendo tabú, no por el simple hecho de que no haya información, sino porque los padres, las madres no quieren hablar de esos temas porque, ay, me da pena. Ay, ¿qué van a decir? Miedo. El miedo. No, o no tener las palabras adecuadas de cómo hablar con tus hijos, con tus hijas, o no saber a qué edad es la adecuada para hablar. Exactamente. Tú me decías una pregunta al inicio, ¿qué edad es correcta para hablarles de sexualidad a nuestros niños? Siempre se ha considerado que los niños empiezan a explorarse desde los 4 o 5 años, empiezan a preguntar, ¿qué es esto que tengo aquí, mamá? ¿Cómo se llama? Y entonces ahí donde empiezan a explorarse o empiezan a tocar sus partes, en su caso las niñas, su vulva, su vagina, empiezan a explorarse, y es ahí donde tú como mamá o papá tienes que hablarle por su nombre y decirle, ¿sabes qué? Hija, hijo, esa es tu vagina, esa es tu vulva, nadie tiene que tocarte porque son tus partes privadas. Y también a los niños, ¿sabes qué, mi amor? Ese es tu pene, este es tu aparato reproductor, y es lo que nos diferencia de los niños y las niñas. O sea, hablarles de una manera tan abierta, pero ver la oportunidad también de hacerlo, porque luego pasa que los niños nos preguntan en el lugar menos oportuno, o cuando vamos de compras, así como que, oye, te agarran como que en curva, ¿no? Entonces sí es bueno buscar un lugar en el cual puedas hablar ese tema, que también te haga sentir cómoda a ti y cómodo como papá para que puedas tener esa plática con tus hijos. No decir, ay, luego te digo, o luego te platico, porque pasa de que hacen a un lado eso y no les hablan. Y acuérdate que la información es poder. Si tú no le das información oportuna y correcta a tus hijos, ¿qué crees que va a pasar? Alguien más les va a dar esa información y no va a ser de la manera adecuada o de la manera que tú como padre o madre deseas que se les eduque. O ya que tenemos tan a la mano el internet, ahí lo ven, ahí lo encuentran. Sí. Porque quieras o no, los predadores, por decirles, son tan hábiles que... Es llamado el grooming. Es muy llamado eso, el grooming, que es ahí donde se meten a chatear con los niños, se crean perfiles falsos según que son niños, y se empiezan oye, mándame una foto, y es ahí donde uno tiene que tener ese foco de alerta al cuidar a nuestros hijos qué es lo que están viendo. O también cuando dicen, voy a jugar un cierto juego, o quieren descargar una película pirata, que no es muy común. Entonces ahí aparece todo ese tipo de pornografía, ese tipo de contenido que los educa, y luego los niños o las niñas que miran eso se quedan, entonces para eso sirve lo que tengo. Entonces empiezan a educarse de una manera errónea y empiezan a querer explorar y llevarlo a la práctica con quienes tienen a su alrededor, y es ahí donde uno tiene que dar un paso adelante antes de que eso suceda y darles la información correcta y una educación
sexual, oportuna y correcta. Exacto, sobre Y todo correcta. Correcta, porque llamar las cosas como, ay, tu cosita, ay, tu galletita, eso es lo peor que pueden hacer. En mi caso, mi papá y mamá nunca me hablaron de sexualidad, entonces pasé una infinidad de cosas, una infinidad de abusos. Incluso me atrevo a decir, hasta la misma familia hay ese tipo de abusos. Sí. Puede ser un abuso extrafamiliar o intrafamiliar. Familiar. Puede ser alguien conocido de la familia, muy Que cercano, querido. por lo regular siempre sucede así, es alguien cercano dentro de tu casa Dentro que del núcleo está ahí. familiar. ¿Por qué? Porque está esa confianza. Así es. Y tiene esa apertura con el niño o la niña y es ahí donde empieza a darse todo eso. Si me lo permites, Claro que sí. me gustaría compartirle a tu Es tu público. espacio. Gracias. Me gustaría compartirle a tu público una historia vivencial que Sí. yo la viví en carne propia y es por el cual yo estoy aquí hablando de estos temas y dejar que esto sea tabú, que esto que se hable abiertamente con nuestros niños y prevenirlos. Sobre prevenir. todo. Yo a la edad de 5 años, Aide, fui abusada sexualmente por mi propio padre y a lo largo de mi vida por otras personas cercanas a mi núcleo familiar. Eso sí te marca como niña, Claro. te da una sensación de que no mereces otro amor más que el que te están dando de esa manera. Te sientes estresada, generas cortisol a muy temprana edad, te sientes impotente, te sientes confundida. Tú sabes que un niño o una niña a esa edad, ¿qué es lo que más busca? Seguridad. Sí. Busca que alguien le dé un abrazo, que El le den, amor. que le den un amor, la atención. Y si te dan un amor o una atención de esa manera, te pones a pensar, ese es el amor, eso es lo que yo tengo que sentir como niña, como niño. Y te Exactamente. empiezan a confundir. Ujú. O te empiezan a manipular, te empieza a manipular el agresor diciendo, si abres la boca o haces cierta cosa, vas a ver lo que te va a pasar. O te amenazan físicamente con Metiéndote el miedo, ese temor, ¿no? ese miedo de te voy a golpear, Ajá. te voy a acusar, es culpa tuya. Y hacen que el niño sienta ese estrés y sienta esa culpabilidad y sienta esa vergüenza. Incluso llegas a sentir esa sensación de no amar y no querer tu cuerpo. Me llegó a pasar a mí, sentí un olor en mi cuerpo y me daba asco. Sentí ese repudio hacia mí misma. ¿Tú crees que eso es bueno para una niña vivir o un niño? Porque los niños también pasan esto. Dicen, ay, a los niños no les pasa. Sí. Déjame decirte que sí les Sí. pasa. Nada más que obviamente los niños, como es el hombre, ¿cómo voy a hablarlo? Van a decir que soy poco hombre. Y es ahí donde empieza todo eso. Es más difícil, me imagino, no sé. Es mucho más difícil. Me imagino que todo depende del núcleo de la familia, cómo lo estás manejando, porque la confianza que tú le brindas a tu hijo para poder hablar y que te pueda decir que algo está pasando es única de los papás. Sí. Y de hecho ellos van a buscar siempre el momento no adecuado, van a ver la manera de que te puedan encontrar a ti y tú, es que estoy ocupado, es que esto, y no, o sea, deja hacer lo que estás haciendo, presta atención 5 o 6 minutos para que escuches a tu hijo o a tu hija lo que te quiere decir. Y que no te espante. Y que no te espante, y no reaccionar ni culpar al niño o a la niña, decir, es que tú, ¿para qué te dejaste? Y tú tuviste la culpa, no culparlo. Porque en mi caso, como te comentaba, Aide, yo lo viví de primera mano. A mí quien me abusó fue mi papá, desde muy temprana edad, y a lo largo de mi vida a otras personas. Lo permití porque creí que eso era normal. Ajá. Y a la edad de 13 años, esto fue constante, a la edad que ya hubo penetración, a la edad de 13 años. A esa edad yo quedé embarazada de mi propio padre. Ajá. Cuando quedé embarazada fue algo que me cambió, fue algo que no me lo esperaba. No por el simple hecho de que, sino porque no sabía, o sea, es una niña de 13 años, ¿qué vas a saber de la vida? ¿Qué vas a saber? ¿Estás jugando muñecas? O sea, ¿cómo le vas a explicar eso? Exacto. Ahorita yo lo puedo decir sin que se me quiebre la voz, ya lo puedo expresar sin soltar el llanto como antes. Claro. Y esto, ¿sabes cómo lo he logrado? A través de que lo he platicado, lo he hablado, lo he sanado, he trabajado en mí misma, Demasiado. he ido a terapia, porque es algo que tú dices, no pasa. No, sí pasa, sí pasa. Cuando pasé este tipo de situaciones, nadie de mi familia supo. No. Yo estaba con el miedo. Recuerdo que cuando pasó eso de que estaba embarazada, todos me preguntan, o sea, ¿qué quieres hacer con él? Ella va a ser niña. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tenerla? ¿O quieres abortarlo?
Obviamente yo dije, lo iba a abortar. ¿Cómo iba a traer a alguien a este mundo y decirle que mi propio papá es su papá? Así como que es ilógico, es ilógico. Exactamente. Yo doy gracias a Dios dentro de todo porque me dio la fuerza y la valentía para pasar ese proceso. Y hubo los medios también para que pudiera abortarlo. No me enorgullezco, la verdad que no. Es algo que tengo y sigo trabajando, que es esa la culpabilidad, el sentimiento, ¿por qué mi mamá no hizo nada? ¿Por qué mi mamá no abrió los ojos y se dio cuenta de lo que estaba pasando? En su momento yo le di esa información a mi mamá. Mi mamá nunca me prestó atención. Mi mamá fue ¿de qué hablas? Eso no puede pasar. Cuando lo enfrenta, pues obviamente pues, hubo una pelea entre ellos y él mismo me agarró a mí y me dice, no estás echando mentiras, ¿de qué estás hablando? Yo me mantuve callada mucho tiempo me mantuve callada, pero eso me trajo mucho estrés a mi vida. Un adolescente de 13 años, pasar ese proceso, yo estaba, me acuerdo, en la secundaria, mentirle a todas tus compañeras, todos tus compañeros, del por qué te ausentaste tanto tiempo, y me hicieron decir, no, es que lo operaron de los quistes. Es que estuvo aquí en la Ciudad de México porque allá hay los mejores doctores. Y es ahí donde yo englobo todo esto y le llamo secretos de familia, porque hubo un secreto ahí grande dentro de la familia. Oye, que nadie se vaya a enterar, que ¿no? nadie se va a enterar. No se entere porque, vamos a hacer la burla. La burla. Y fue ahí mi caso que yo me mantuve callada y hasta que hubo un tiempo en el que yo decido ya salirme de mi casa. Después de eso me armé de valor, ya yo ya era más adulta, ya tenía, ahora sí que más capacidad de razonamiento, ya tuve mi propio ingreso, ya fue así como que ya... Más independiente. Sí, ya me hice independiente y dejé de lado todo eso y empecé a trabajar en mí, porque dije, yo no puedo cargar con una culpa, con esta responsabilidad que no es mía. Que no era tu culpa. Y no es mi culpa, y no sigue siendo mi culpa. Porque no fue tu culpa. Mi inocencia se me robó. Inocencia que en su momento recupero, porque digo, o sea, yo reprocho todo eso que me hiciste, o todo lo que me hicieron, y yo me acepto tal cual soy, y ahora me abrazo y amo mi cuerpo, me amo a mí, me respeto, me honro, y no es tarea fácil, Aide, no es nada fácil, pero te voy a decir algo, sí se puede. Claro que se puede. Sí se puede, y hay muchas personas que me dicen, no, es que yo me metí a las drogas, al alcohol, se meten en cualquier otro vicio, por cubrir ese vacío, ese dolor, el que me pasó a mí, y te pone la mano en la frente, y ¿por qué a mí? ¿Para qué? Victimizarse, ¿no? Victimizarse, Exactamente. Así es. Cuando yo cambié ahí de el ¿para qué? Perdón, el ¿por qué? El ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto a mí? Empecé a cambiar mi pensamiento. Empecé a decir, ¿sabes qué? Esto no es tu culpa. Es culpa de la cultura, es culpa de la educación, es culpa de que ellos en su momento no supieron qué hacer con lo que les pasó. Porque te voy a decir una cosa, Aide, una persona que ha sido abusada desde niño o niña, a la edad adulta, replica lo que le pasó. Lo replica porque dice, este niño o esa niña va a vivir lo que yo viví. Porque por el simple hecho de que traen ese coraje, ese resentimiento, ese estrés con ellos mismos, y no saben cómo expresarlo, y al ver a alguien vulnerable, a alguien inocente, ¿qué crees que hacen? Le voy a robar su inocencia y su esencia a ella o a él. Porque no puede ser feliz. Porque no pueden ser felices. Cuando yo empecé a sanar todo esto y a caer en cuenta de que sí se puede, que esto no es nada más aquí dentro de mi familia, esto es a nivel mundial, o sea, es a nivel mundial. De hecho, México es número 1 en abuso sexual de niñas y niños antes de los 13 años. ¿Y por qué crees que es? ¿Por falta de información o por falta de ignorancia? Pongámosle ahorita esos tiempos de ignorancia, o por el miedo a hablarlo. Yo creo que son ambas. Creo que es el tabú que existe, el no tener la educación sexual adecuada de cómo hablar, de cómo expresarlo, porque todo el mundo quiere tapar eso como que, ay, no me preguntes, me siento incómodo, o me sonrojo cuando me preguntas cierta cosa. Pero mira, qué chistoso, ¿no? Porque nos sonrojamos si llega tu niño y te dice, ¿qué tienes ahí? O que fulanita tiene un pecho, no sé, algo, ¿no? Sí. Ay, chamaco, menso, no sé, reaccionas mal o regañas,
pero le aplaudes y está cantando ahorita la canción de moda que habla de eso, de que yo te pongo y que no sé qué. Ahí estás, Así mira, es. ay, mira, se la sabe. Así O porque es. te dijo una grosería, ay, mira. Pero ¿por qué nos bloqueamos con ese tema? Porque nos bloqueamos. A mí me pasó, yo también soy mamá, al momento que me bloquearon, sí me bloqueé y yo así como que, después platicamos. Sí, haces a un lado el tema, Ajá. como que dices, ahorita no, porque es algo que me incomoda. Y es el momento en el que, porque el niño te está dando la apertura, La apertura. de que hables de ese tema Así es. y tú lo Y sellas. tú lo sellas. Entonces tú le das ese mensaje indirecto a tu hijo o hija, ¿sabes qué, hijo? Ese tema no se habla, no me Es malo. es malo, está prohibido. Entonces, ¿qué hace el niño cuando le pasa, niño o niña cuando le pasa algún suceso? Yo no puedo hablar eso que me pasó. Tengo que callarlo, porque mamá hizo un lado, es algo prohibido, no puedo expresarlo. Entonces ahí es donde uno con papá, con mamá, como tutor, tienes que hablar ese tema y no cubrirlo y no decir, ay, de eso no se habla, chamaco, o lo censuras o le das un zape, lo más común, ¿no? Sí. No hacerlo así, sino, ¿sabes qué, mi amor? O ¿sabes qué, hijo, hija? Ahorita no tengo la respuesta para dártela, pero déjala investigo y con todo gusto respondo tu pregunta. Y que no se te olvide, o sea, Sí, porque obviamente volver a retomar el tema. lo tenemos que hablar bajo su nivel, ¿no? Sí, a su edad. A su edad. A su edad. Tampoco nos vamos a hacer muy espontáneos a un niño de 5 o 6 años, ¿verdad? O sea, todo a su límite. Nivel. Ajá, igual a los niños a la edad de 4 o 5 años, lo que más te preguntan, qué es lo que tengo aquí, para qué sirve, para qué funciona, y pues obviamente expresarle ya sea con dibujos o con algún video que le puedas mostrar que sea adecuado a su edad, para que él pueda entender el mensaje y decir, ok, esta es mi vagina, este es mi pene, es lo que me diferencia de los niños y las niñas, y son mis partes privadas que nada más yo los puedo tocar, y que nadie me los puede frotar de cierta manera, porque eso no está bien. Ese es mi cuerpo, es mi templo, es mío, nada me pertenece a mí. Y empoderar al niño o a la niña que este es tu cuerpo y nadie te tiene que tocar. O sea, empoderarlo y no decir que porque es adulto o porque ella es adulta, me tiene que tocar de cierta manera. Ahora sí, no, ni porque es tu mamá o tu papá. Así es, porque hay ciertos tocamientos abuelo, no sé. el abuelo, porque sí pasa. Sí. Que digan, no, es que me tienes que tocar de cierta manera. O sea, que el niño no se sienta. Y también otra cosa, y de no obligar a los niños a que abracen o le den un beso a alguien si el niño o la niña no se siente cómodo. Porque dicen, abraza a tu tío, abraza a tu abuelo, abraza a fulanito. Y el niño así como que, no, es que me hace sentir incómodo. O es que, cállate tú, ve. Y Hay que más bien buscar por qué te hace sentir incómodo. Así es. Yo siempre, cuando veo ese tipo de situaciones, ay, mi amor, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir? No, es que nomás no quiero. O interrogar al niño pero de una manera adecuada. También lo que puedes usar es a través del juego. Puedes usar un muñeco o algo y ¿sabes qué? Este se llama Tolesto Panda y quiere platicar contigo. Y hablar con los niños, porque siempre la gran mayoría de los abusos empiezan de los 4, 5, 6 años porque se aprovechan de la inocencia, de que no conocen sus partes íntimas. Exactamente. Es ahí donde aprovecha el abusador, el agresor, el familiar, el pariente. O, ay, te voy a regalar un huevito Kinder, o te voy a regalar cierta cosa, o te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar esto a cambio para que yo te dé esto, Así ¿no? es, esto a cambio. O sabes que vamos a jugar al doctor, es muy típico. Vamos a jugar al doctor, vamos a jugar a la mamá y al papá, el típico. Y también decirle que también sabes que tu boca, mi amor, no tiene que ser tocada por otra persona porque eso es tuyo, te pertenece. Y los niños sienten mucho placer al tocarse su boca, al ponerse una paleta. O sea, los niños sienten así como, ¿qué es lo que estoy sintiendo aquí? O sea, y también hablarles de que también su boca no tiene por qué andarle dando besos a la gente porque sienten esa sensación mucho bonita. Menos en la boca, ¿no? No, menos en la boca, porque tú no sabes si alguien trae alguna infección o algo y pues su boca de ellos está limpia, pues o sea, no es como que ande. Y es donde nosotros como mamás, papás, tutores, tenemos que hablarle a nuestros niños y decirles, ¿sabes qué? Tu boca, tus pechos, tu vagina, tus nalgas, tu ano, son partes privadas y son tuyas, te pertenecen. Nadie tiene que tocártelas ni hacerte sentir incómodo o incómoda. Porque también pasa en los niños y en las niñas. No, claro. No decir, ay, a los niños no les pasa. No es por género. No, el agresor siempre va a buscar su víctima, quien más tenga al alcance o sea vulnerable a esto.
Ay, no, no, Es no, un ese tema no- que sí, a todos nos pone la piel de La gallina. verdad que sí, y más con ese testimonio te pone peor, ¿no? Que lo estás dando porque es traer conciencia, no Claro. es que estamos atacando ni decirle todo, no, es a traer conciencia para ahora sí que nuestras nuevas generaciones, tener ese poquito de conciencia, ese cambio, Así porque si estamos evolucionando en muchas cosas, ¿por qué en eso no evolucionamos? Así es. Algo que tú comentabas hace rato, Aide, y es muy cierto que la tecnología actualmente buscas algo relacionado a sexualidad, lo primero que te sale son páginas porno. Ah, sí. Son páginas porno, te empiezan a salir contenido para adultos, y si el niño tiene 10, 11, 13 años, empieza a decir, ¿eso es la sexualidad? Eso es tener contacto físico con alguien y ver, pues, porque tú sabes que en el porno es algo muy extremo, que a veces ponen ciertas situaciones o ponen ciertas escenas en las que hay cuartetos Claro, o, sí, no, o sí, sí. infinidad de cosas. Y mira, te voy a platicar algo relacionado a lo que me mencionas. Yo donde vivo es un conjunto de apartamentos. Donde yo estoy, está la oficina y hay un cuarto de computadoras. Yo llegamos ahí a vivir, pues mis hijos estaban chiquitos, mi hija tenía como que serán unos 6 años y llega y me dice, yo ya sé qué es el sexo. Y yo, ay caray, pues, ¿y qué es lo que sabes? Ajá. ¿Qué sabes? O sea, no me voy a poner a decirle Así es. ¿qué sabes? Pues cuando una mujer y el hombre se ponen así, que no sé qué, resulta que en las computadoras un chamaco más grande le puso a ella sexo y le abrió una página. Pues claro que ahí voy yo con la mano, ya están bloqueadas, o sea, estaban recientes, pues sí, es un escándalo, sí, es el escándalo, pero Sí, ya es un a escándalo. ella ya le abrieron tan temprano Ese morbo. ese morbo, esa ventana. Y ahora sí que tuve que ponerme a platicarle, Hablar ahora sobre el sí, tema, sí. y lo que había visto y que no sé qué, porque si llegó, me dice, ya sé qué es eso, ya sé cómo tú haces a los bebés. Sí, es algo también que tenemos que hablarles, o sea, ya por la edad de 8 o 10 años, ya explicarles, porque siempre, mamá, ¿y dónde nacen los bebés? ¿Y de dónde vienen? No decirles ni engañarlos de que los trae la cigüeña o que los dejan afuera en Que una la canasta. abejita llega la florecita y ya está el... Sí, muy típico. Yo siempre cuando esperaba cuando iban a nacer mi hermano, dije, la cigüeña lo va a traer, pues sí, entonces ¿por qué mi mamá tiene esa panzota que tiene? Pues cómo, o sea, yo en mi lógica, o sea, empiezas a preguntar y indagar, y o sea, no decirles mentiras, pues las cosas tal cual son. ¿Sabes qué? Un acto entre tu papá y yo, hubo una conexión, o sea, explicarle también a su edad, ¿no? A su edad, por ejemplo, la niña que tiene 4 o 5 años, de explicarle de esa manera, y ya después, ya que vaya creciendo, ya darle una educación más explícita. ¿Sabes qué? Pues es esto, es tal cual, se llaman las cosas, y una educación oportuna, con las palabras adecuadas, para que ella también sepa, ok, para no engañarla, y eso también ayuda y previene para que tu hijo o hija retrase su actividad sexual. Y sabes también que nos da mucho miedo, bueno, te digo, me incluyo yo Sí. por ser mamá soltera, tengo 3 hombres, ¿cómo hablarle al hombre? Ya tipo adolescente, ya 12, 11 años, el cambio que está surgiendo. ¿Cómo explicarles? Es algo que yo no siento, yo no sé cómo lo siente, ¿verdad? Yo no sé qué es el cambio de ellos, o sea, y pues ni modo. A investigar. Sí. Más que nada, los adolescentes, los jóvenes ya empiezan desde la edad de 11, 12, 13 años, empiezan a eyacular, empiezan a sentir esa secreción en su pene, y empiezan a sentir esa sensación de sentir un abrazo, o sea, ya empiezan a ver contenido, empiezan a masturbarse. También es otra de las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos. Decirles que masturbarse no es malo, el que se exploren a sí mismo, ya sea mujer, sea hombre, el que se masturbe no tiene nada de malo, al contrario, le da placer a sí mismo y se conoce a sí mismo, conoce qué parte sí le hace sentir placer y qué parte no le hace sentir placer y le hace sentir incómodo. Es algo que también tenemos que tener esa apertura de hablar y no decir, no te masturbes, no te estés jalando, no te estés tocando ahí. Chamaco cochino. Sí, no, o sea, no censurarlo, ni crucificarlo, ni decirle hijo de la no.
O sea, es verlo como algo normal, algo natural, porque todo lo hacemos, hasta Porque es incluso natural. los animales lo hacen, todo lo hacemos, a esta vida, a eso venimos, a reproducirnos, a nacer, conocer, reproducirnos. Somos seres de luz, somos creados a través de esa chispa que nos trae en esa conexión cuando el óvulo es fecundado. Y así es como nacemos nosotros, y decir tal cual las cosas sin necesidad de sentir pena, vergüenza. Y si tú no lo haces, si tú no educas a tus hijos, si tú no les hablas de estos temas, ¿quién más lo va a hacer? El amigo, el internet, el abusador. Sí, irónicamente le va a decir cosas que no son. Así es, y lo va a manipular y lo va a hacer a su manera y a su antojo. Y es ahí donde tienes que tener esa apertura, o sea, buscar el momento oportuno en el que tu hijo o hija te pueda poner atención. Ya sea cuando vayas manejando, vayas en el tráfico, o cuando estén comiendo, o cuando vayas y lo visites a su cuarto, o que les estés ayudando a hacer una tarea. O sea, buscar algo referente, por ejemplo. Oye, de que ya se metió a bañar, ya llevas 1 hora en el baño, ¿qué tanto estás así? ¡Ya salte! ¿No? Sí, no. Sí. O sea, también, pues, es bueno, o sea, darle su espacio, pues, que se exploren, que conozcan, que sepan qué siento, qué es esto, conocerse a sí mismo. Porque me está saliendo bello. Sí. No había bello. Se les empieza a cambiar el tono de la voz, ya les empieza a salir la barba, el bigote, ya empiezan a crecer. Igual a las niñas les empieza a crecer los pechos, empiezan a tener su periodo menstrual. Y pues decirle también, ¿sabes? A prevenirla, porque te voy a contar... Otro tema, ¿cómo decirle a la niña que viene tu periodo? Eso es algo que sí es muy bueno también hablarlo, porque en su momento, te lo digo, mi mamá y mi papá nunca me hablaban de eso. A mí tampoco. Y nunca hubo alguien que me hablara de educación sexual. Yo en quinto año de primaria tuve mi primer periodo. Y yo así como que me corté, algo me pasó, y te empiezas a hacer ideas de qué me está pasando, y es la lloradera. Perdón. Perdón, el gallo. Fue la lloradera de ¿qué me pasó? ¿Qué es esto que estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué se me rompió? Así como que, me corté. Y recuerdo que una niña bien tranquila me dice, no, es tu menstruación. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así como de ¿qué me estás hablando? ¿Cómo se come? Sí. Y ya llega otra niña y me dice, ¿sabes qué? Pues ponte esto. Y yo, ¿qué es esto? O sea, no, o sea, también darles a conocer cómo se usan las toallas femeninas, cuál es su nombre, cómo ponértelas. Créeme que sí hace falta. Sí, o sea, darles esa educación sexual. Pero eso es tan sencillo. Pero que no te dé esa pena, ni que tampoco lo agarres así como que a broma, a juego, para que los niños o las niñas te sientan así como que serio, que te sientan así como que, ok, esto sí es importante en mi vida, sí es algo que me va a ayudar y me va a aportar. Y ya cuando le pase, o sea, cuando llegue el momento, que no se espante, que no pegue el grito en el cielo y que empiece así como que, ¿qué hago, no? O sea, siempre ir prevenida con su no, y luego ya estás en sexto o en la secundaria, o a ti ya. Y empiezan, no me va a venir, o no sé qué. Sí pasa, que sí empiezan a preguntarse así como que, no. A mí igual me tocó de que me vino y nomás toma, ponte esto ahí. ¿Y tú qué es esto? ¿Cómo se pone? ¿Qué se hace? Sí, sí pasa. Me digan así, ponte esto y ya cállate. Yo te hago un té. ¿No? Pues ahorita me hacen un té. Sí, también hacer esa apertura de que vas a sentir esa sensación, esos cólicos, que te va a dar ese retortijón, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, que te van a empezar a pesar los pechos. El llanto, porque, o sea, a todos nos empieza a dar ese cambio hormonal, ese cambio de ahorita estás feliz, ahorita estás enojada, ahorita estás triste, ahorita ya estás llorando y no sabes ni por qué. Entonces también es bueno también hablarlo con nuestras niñas jóvenes y prevenirlas para que en su momento no tengan ese escenario de pánico o vayan prevenidas, de que vayan a sentir esa sensación y ya vayan con su toalla, con su Tampax, lo que se pongan, para que no les pase lo que en mi caso me pasó, porque es algo que la verdad no se lo recomiendo a nadie. No. Y por eso también hay dentro de todo esto, tanto hablo de esos temas ya en conferencia. Ahorita voy a dar una conferencia el 8 de marzo. Va a ser en Ilizúa, Toreo. La conferencia va justamente relacionada a lo que estamos hablando,
pero ya aunado ya con una proyección de las mismas diapositivas, una información más adentrada a lo que es la educación sexual a nuestros niños, jóvenes. Digo, y te respeto tantito, porque igual me imagino que te traes el tema de las infecciones sexuales, porque ya un adolescente ya empieza a tener actividad sexual. ¿Cómo hablarles también sobre eso? Pues obviamente también tener esa apertura de decir, ¿sabes qué? Pues es un condón, se pone de cierta manera, también hay condones femeninos, y pues también tener esa apertura de enseñarle cómo se pone un preservativo, y decirle, si tú no lo usas, puedes contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, como SIDA, VIH, y obviamente irle enseñando, o sea, uno como padre, tutor, tiene que dar la tarea de investigar, de mostrarle imágenes, de ilustrarlo, porque si tú no lo haces en la escuela, a lo mejor no lo hacen, o no hay talleres que les impartan este tipo de información tan importante, tan oportuna para que nuestros jóvenes ahorita, pues no arruinen su vida, y continúen con su futuro, continúen con sus estudios, continúen con sus proyectos, y más que eso, evitar que puedan contraer una infección de transmisión sexual. Que eso es lo grave, porque siempre ponemos que, ay, lo más grave es un embarazo. No, lo más grave es la enfermedad que pueda traer. Así es, la enfermedad. Y ya traído al tema de las enfermedades, también es bueno saber que en su momento, cuando tu hijo o hija te haga mención de, ¿sabes qué, mamá? O ¿sabes qué, papá? Siento una atracción por, si es mujer, por otra mujer, o sabes que siento una atracción hacia un hombre, yo siendo hombre. O sea, también tener esa apertura de no escandalizarlo, de no decir, ¿cómo? Pues si tú eres hombre, ¿cómo vas a ser posible? Ahora sí que... Sí, o sea, dijeron por ahí, da like, o sea, sí, tranquila, respira, está bien, mi amor, si tú quieres experimentar o si tú quieres probar pues, por ese lado, pues está muy bien, se vale. Nada más, obviamente, pues aquí tienes tu preservativo, aquí tienes tu método de prevención para que no puedas para que no contraigas una enfermedad de transmisión sexual. También puede ser que los adolescentes se pongan en un plan de que, ay mamá, o sea, ¿cómo me estás hablando de eso? O sea, buscarte y tener la paciencia. Tú decirme eso, no, ¿tú Sí. qué quieres que soy, mamá? Así sí, es, o sea, tener esa apertura de, no, hijo, simplemente yo quiero cuidarte, prevenirte. Y uno como mamá o papá hace esa técnica de poner, ya sea un frasco, un lugar, un sitio en el que haya preservativos o que haya algo para que ellos puedan tener ese medio, esa disponibilidad para ya que... me haces una idea, en ¿sí? un frasco lo voy a poner. Sí, en un Coges frasco. y dejas 10 pesos. Sí, o sea, se vale, o sea... voy a hacer mi negocio. Sí, se vale ponerles ahí un frasco con preservativos y ¿sabes qué, hijo? Cuando quieras, ahí hay. Depositas tus 10 10 pesos y sacas. Y sacas tu preservativo. O sea, sí, o sea, se suena a burla, a risa, pero sí, es una muy buena técnica para cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, porque si no lo hacemos nosotros, ¿cómo? Ellos van a, ay, qué pena ir a la farmacia a comprar condones o ir a pedir una pastilla del día siguiente. Mamá, papá, es ahí nuestra chamba que nos toca de, pues, darles el medio, darles el cómo se prevengan. Y si se acaban los condones del frasco, ni preguntes, síguelo llenando. O sea, síguelo llenando. Mejor siéntete contenta que lo está usando. Que lo está usando y que está siendo precavido, que se está cuidando, porque es algo que, híjole, si más gente hablara de ese tema, evitaríamos tantas enfermedades, evitaríamos tantos embarazos no deseados, no traerían tanto niño a este mundo a sufrir, a batallar, a vivir la vida que no se merecen. Exactamente. Ese es otro de los temas también. Sí, es que el tema de la sexualidad es no nomás por un abuso, es muy amplio, son demasiados temas que se tienen que abrir y que ya es tiempo de abrirlo. O sea, lo vuelvo a repetir, nos espantamos mucho este tema, pero nos espantamos de lo que está pasando en el mundo, de que el niño ya está trayendo hasta una pistola, de que se creen sicarios. Sí, de eso no nos espantamos. Y al contrario, lo aplaudimos, que supuestamente ahorita lo que está de moda es de lo bélico. Lo bélico. Y lo aplaudimos, la verdad lo aplaudimos. Y yo me sorprendo cada vez que veo videos y veo gente que lo aplaude y que la niña se aprendió esa canción que dice, no, ¿por qué?
Sí, es otra de las cosas que también uno como padre pues tiene que también así como que tener esa apertura, porque los jóvenes regularmente no te van a escuchar, porque el joven lo que él quiere es agradarle a sus amigos, Sí. amigas, pertenecer a un círculo Sí. social. Eso es lo que ellos quieren, Sí. pertenecer a un grupo social. Ujú. Ya no es tanto a aprobar o que mamá me apruebe o me aplauda o como cuando son niños. Ajá. Ya no es como que mi mamá es la que me tiene que admirar, ¿no? Ahora ya ellos quieren que jóvenes de su misma edad los aplaudan y lo hacen por quedar bien, lo hacen ay, yo pertenezco a este grupo y aquí me siento a gusto porque me siento aceptada, me siento amada, siento que me escuchan. Y luego que te pongan a prueba, ¿no? Si no te haces popular, no te aceptamos. O si no haces esto, no te aceptamos. Así es, te ponen la llamada prueba de amor, ¿no? Sí. Esa es la llamada prueba de amor y es ahí donde nosotros tenemos que ganarle a todo esto en esta etapa, desde muy temprana edad, empezarles a hablar. ¿Sabes qué, hijo, hija? O sea, hablarles de educación sexual oportuna para cuando llegue ese momento lo piensen 2, 3 veces antes de actuar y de tomar una decisión. Ujú. De decir a mi mamá o mi papá me dijo que puedo contraer una enfermedad. Mi mamá y papá me dijeron que si yo no me cuido de cierta manera, esto me puede pasar. Que ya sepan, que tengan la información, porque la información es poder. Y si tú quieres que tus hijos estén empoderados, que estén informados, que se cuiden, dales información oportuna. Y no esperar a que llegue la clase de sexualidad en la escuela. Ah, porque, sí, eso porque- nomás le va a dar la mitad, no, ni un tercio de lo que realmente es. Así es, de hecho. No te hablan tan a profundidad, porque incluso quienes dan esos talleres, bueno, lo hablo desde mi experiencia, quienes dan esos talleres son jóvenes también que van en universidad, que igual les da pena o igual sienten así como que, "Ay, ¿cómo vamos a hablar de esto?" Y no lo hablan Tan abierto. tan abierto y no lo hacen tan serio, o sea, lo hacen todo en broma, a juego, y se vale, está bien, pero como que se desenfoca a que esto es lo que va uno con esta información, con este tema. Y pues, básicamente, como te comentaba, todo esto que estoy haciendo es ya llevarlo a conferencias, empezarlo a hablar, Padre. llevarlo a las escuelas, ese es mi propósito, llevarlo a las escuelas, hablarlo a los jóvenes, hablarlo a los niños en preescolar incluso, Ajá. hablarlo ya en primarias, o sea, y ver y tener esa apertura también de los padres que también se presten a escuchar este tipo de información. Exacto. Educar a los padres en estos temas para que sepan cómo hablarle a sus hijos y cómo Exactamente. detectar cuando mi hijo o hija está siendo abusado. ¿Y cómo lo detectamos? Ahí es donde nosotros tenemos que darnos la tarea de poner atención. Conocer a nuestros hijos, a nuestras hijas. Si hubo un cambio en su comportamiento, si era un niño extrovertido, energético y de repente ya empieza a deprimirse, empieza a cohibirse. Cuando alguien le quiere dar un abrazo empieza a rechazar o empieza, no me abraces, no me toques, o empieza a llorar. Ahí son los primeros focos de alerta. O cuando empieza a expresar mucho enojo. Empieza a expresar demasiado enojo, de todo se enoja, todo quiere aventar, o empieza a arrancarse el cabello, o empieza a tener mucho cortisol en su cuerpo, que empieza a explotar por cualquier cosa, sabiendo que no era un niño o una niña así. O empieza, en el caso de los jóvenes empiezan a lesionarse con navajas, las piernas. Lo digo porque lo investigué e incluso yo lo llegué a hacer en su momento. Yo llegué a cortarme las venas, llegué a cortarme las piernas, llegué a incluso meterme agujas. O sea, empiezas a hacerte daño en tu mismo cuerpo porque sientes ese repudio, ese odio, sientes eso de, por este cuerpo que tengo, me pasó Eso es lo que pasó. quiere, ajá. Eso es lo que quiere, lo voy a golpear, lo voy a lacerar, o voy a golpearme a mí misma. Y empiezas ese ira y ese coraje hacia uno mismo por no haber hecho algo oportunamente en su momento, o por ese cúmulo de emociones que se te juntan. De decir, si yo hablo, la familia se va a desintegrar. Si yo hablo, mamá y papá ya no van a estar juntos. O si yo hablo, mi hermano o mi hermana ya no va a estar juntos, ya no vamos a estar juntos. Por cualquier cosa, por lo que tú quieras, eso sucede, y por esa es la razón que los niños y adolescentes no hablan del tema. Porque por lo regular, y lo digo también, tendemos a culpar al menor. Esa es otra de las situaciones. Tendemos a culpar al menor, a que fue tu culpa, tú lo provocaste, tú andabas ahí, tú estabas ahí. Así ¿Quién te manda a andar ahí? Así es.
Eso es lo peor que podemos hacer como padres, te lo juro, es lo peor que podemos hacer, culpar y señalar al menor de lo que les pasó, de lo que sucedió. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué fuiste tan tonto, tan tonta de no haber dicho algo desde un momento, de un principio? O va lo peor, no, ¿por qué no me dijiste? Si cuando te trató de decir no lo escuchaste. Así es, cuando pasa este tipo de situaciones, tus hijos o hijas te dan señales. No te lo van a decir directamente porque saben lo que va a contraer esto, saben, o en su misma mente se hacen ideas de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si le hace algo a mi mamá? ¿O si le hace algo a mi mamá o a mi papá? ¿O si mi abuelo me hace algo a mí? Y se imaginan un caos en su mente, y luego más si conocen a la persona cómo puede actuar agresivamente, pues obviamente no van a hablar. Pero va a hablar sus acciones, va a hablar su comportamiento, su estado emocional, el cómo se dirige la gente. El niño o la niña se va a empezar a cohibir, se va a empezar a aislar, se va a empezar a hacer a un lado, no va a querer convivir con otros niños. Y es ahí donde uno como papá y mamá tiene que tener mucha inteligencia emocional. Porque lo podemos... y mucha tranquilidad para hablar ese tema. Exactamente, porque, o sea, son síntomas igual cuando una persona le está sufriendo bullying a la escuela. Así. Lo podemos malinterpretar también. Tenemos Así que es. estar muy abusados. Así es. Incluso esto puede pasar entre el abuso sexual, no nomás pasa entre adulto y menor, también pasa entre los mismos menores, pasa entre los mismos adolescentes. Puede haber una diferencia de edad notativa para el cual esta persona o este niño menor también abuse de alguien más. Entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, primos, en la misma escuela puede pasar que alguien en la escuela o en el baño pase ese tipo de situaciones. Van a decir, Emily, ¿de qué estás hablando? Sí pasa. Y no tienes ni idea cuántas situaciones, cuántos casos he sabido que pasa ese tipo de cosas en la misma escuela y nadie hace nada, porque nadie sabe actuar, nadie sabe cómo reaccionar. Más que nada reaccionar. La reacción de que ahí tienes que tener mucha inteligencia emocional y tener la mente bien fría y los pies bien puestos en la tierra y analizar y decir, ¿cómo voy a actuar? O sea, actuar legalmente en el momento oportuno, porque es otra de las cosas. Cuando tú dejas este tipo de temas que pase el tiempo, no hablas, no lo expresas, te quedas callada, ¿qué crees que pasa? Prescribe la agresión, prescribe el abuso, y después de 13 años de que haya pasado eso, ya no pueden proceder legalmente porque ya no hay pruebas, ya no hay testigos, ya no hay algo que te... Tú sabes que las leyes quieren pruebas, y si no llegas con el golpe o con la agresión o con el acto recién hecho, no te hacen caso. No te hacen caso y lo dejan así como que un expediente más. Y si se vuelve a presentar algo, le llamamos para que venga y... Así es. Y es otra de las cosas que también tenemos que, pues nosotros como ciudadanos, como país, tenemos que meter presión en ese aspecto para que también apoyen a las víctimas, a que lo hablen, y una vez que lo hablen, apoyarlos en el proceso, para que ellos puedan continuar con esto y puedan actuar de la manera legal como debe de ser. Porque por eso mismo alguien que sufre ese tipo de agresiones no lo habla, por la vergüenza. Que tengo que volver a repetir la misma historia que me pasó una y otra vez. Y muchas veces pasa que cuando sufren una agresión sexual en la que hubo agresión, golpes o de cualquier tipo, la víctima no lo va a recordar del todo. Va a tener black flash, o sea, imágenes nada más breves de lo que sucedió, no va a tener contexto de todo lo que pasó, porque el cerebro reptiliano lo va a bloquear la persona al momento de que está siendo agredida sexualmente. Puede bloquear la mitad de su cuerpo y no puede sentir nada y se puede quedar así como que no pasó, o simplemente fue un sueño, o no recuerdo mucho lo que sucedió o de lo que me habló, porque se bloquea. ¿Cómo sucedió, no? Porque el mismo cuerpo se autobloquea cuando se siente en peligro. O actúas o te bloqueas. Y muchas de las ocasiones cuando eso pasa, el cuerpo se bloquea. Y más cuando eres una niña, un niño o un adolescente, porque no sabes cómo accionar, te quedas así como que, ¿qué hago? ¿Dónde me muevo? Si me muevo, me golpea, me hace algo. O sea, es algo que inevitablemente se bloquea el ser humano. Y eso también trae efectos a futuro. Cuando el menor va creciendo, se va haciendo adulto,
ya no puede tener relaciones sexuales gozosas, que disfrute el placer con su propia pareja. Porque algún movimiento, alguna posición, algo le trae algún recuerdo, y es así como que no me toques, o sea, o no quiero tener cierto contacto contigo, o sabes que no, así no. Y empiezan ahí, oye, pero ¿por qué? Y es ahí donde tú también, ya en la parte adulta, tú tienes que hablar esa parte con tu pareja, tienes que hablar esa parte con quien, ahora sí, con quien más le tengas confianza, o abrir ese tema, porque si tú no lo abres va a continuar eso y te va a traer recuerdos y te va a traer sufrimiento y te va a traer todo eso una acumulación de emociones, y lo vas a volver a traer al presente. Y mientras más lo traes al presente, sigues viviendo en el pasado. Y ahí continúas y empiezas a flagelarte, como con un látigo en la espalda te sigues golpeando. Otra de las cosas que también pasa, que te confunde en tu identidad sexual. Si fuiste tú violado, por ejemplo, un hombre fue violado por otro hombre, empiezas a sentir confusión. Empiezas a sentir, ¿me gustarán los hombres? ¿Me gustarán las mujeres? O pueden sentir cierto temor a estar cerca de un hombre o una mujer porque les trae algún recuerdo de la agresión que sufrieron en su momento. Y es ahí donde todo empieza a sientes ese repudio de esa persona, de ese tipo, de ese género, ¿no? Sientes ese repudio hacia el hombre, hacia la mujer, o hasta cierto tipo de personas que te traen un recuerdo de tu agresor, y es ahí donde dices, no, esto, así como que repudias todo ese aspecto. Pero eso también es otro proceso que nosotros tenemos que aprender a sanar, aprender a soltar. Perdonar a tu agresor es una parte. Es una parte. Perdonarte a ti es otra. Pero más sin embargo, el perdón no es tanto hacia la otra persona, sino hacia ti mismo. Porque mientras tú más lo recuerdas con ese dolor, con ese odio, con eso, hijo de su, ¿por qué me lo hizo? Tú mismo estás generando más cortisol, estás enfermando, tú te estás tomando el propio veneno que crees que le va a hacer daño a él cuando realmente tú te lo sigues tomando. ¿Por qué a mí? Porque a mí. Entonces ahí cuando ya empiezo yo a caer en cuenta de toda esta información, que empiezo a analizarme, empiezo a analizar mi vida, empiezo a analizar lo que me sucedió, dije, no, yo no pienso vivir toda mi vida con esto, ni seguirme flagelando, yo suelto, perdono y sigo mi vida y continúas. Y sin culpar a nadie, no culpar, no buscar responsables, simplemente, ¿sabes qué? Te pasó. No eres la única, no eres el único. ¿Qué te toca a ti? ¿Cuál es tu tarea? Trabajarlo, sanarte y perdonar, para que puedas liberarte y ser feliz. Y mira, y qué manera tan hermosa lo estás sanando tú, que lo estás compartiendo, que lo estás abriendo, que la verdad no te callaste, lo estás previniendo, estás trayendo estos temas para prevenir generaciones futuras, así la es. verdad. Y es de la única manera que a lo mejor podemos parar esto. Así es. Y de hecho algo que comentas es que si eso no se habla, va de generación en generación y en generación y en generación. Y hasta que uno no habla dentro del mismo núcleo familiar, se rompe esa cadena y ahora mi generación, mi descendencia, ya no va a pasar lo mismo que pasé yo. Ya se rompe ese ciclo, se rompe ese encadenamiento, porque luego pasa, ay, hija, le cuentas a la abuela, ¿no? Ay, yo también pasé lo mismo, hija, no te preocupes, es normal, a toda la familia les pasa. Ay, le cuentas a tu tía, ay, no te preocupes, a mí también me pasó. Es algo normal, hija, lo vas a superar. Te tiene que tocar a ti también. Sí, y tú te quedas así como que, oye, o sea, ¿cómo? O sea, no, eso no tiene que ser, no es normal, no hay que normalizar un abuso sexual, no hay que normalizar el que te pase este tipo de situaciones o decir, a mi abuela también le pasó, ay, a mí también, y eso no... Me tocaba porque les había pasado a las demás. Sí, no, eso no tiene que quedarse así. Otra de las cosas que también pasa, Aide, que las personas que son abusadas también les da por tener problemas alimenticios, les da bulimia, anorexia, obesidad, sienten esa necesidad de llenar un vacío. Sí. De llenar un vacío, y cómo lo hacen a través de la comida, o a través del alcohol, o a través de no comer. De un abuso, una sustancia, algo, ¿no? Algo que los saque de su realidad, así es, algo que los saque de su misma realidad. Repítenos dónde vas a hacer tu taller, cuándo, a qué horas. Va a ser el 8 de marzo, el Día de la Mujer, 8 de marzo a las 5 de la tarde, de 5 a 8. Ajá. Va a ser en el Isúa Toreo, luego les puedo mandar la ubicación. Apúntelo bien. Isúa Toreo. El costo de esta conferencia va a ser de $499.
súper regalado, la verdad. Y No también, se pongo uñas esta semana. sí, igual en esta conferencia me va a apoyar una gran amiga que es terapeuta familiar, que ella también se dedica a dar ese tipo de pláticas, especializado también en prevención de adicciones. Ella se llama Cristina García. Ella también me va a apoyar en reforzar esta información. No pudo venir el día de hoy porque fue la invitación muy, muy rápido, pero en su momento la van a conocer. Ella también es terapeuta y también da este tipo de temas. Ella ya va más a profundidad cuando ya la persona ya lo pasó. Ahora, ¿cómo sanarlo? ¿Cómo lo sano? Vamos la otra parte. Otra parte, es así como que eso es la intro y ella es la cura, así como que yo te doy la medicina que ocupas para curarte. Ella es la que me va a apoyar este día, el 8 de marzo, ahí en el ISUA Toreo, para que nos puedan acompañar. No se lo pierdan, la verdad vale la pena acudir a esos talleres. Nos gastamos 400 pesos en cualquier cosita. O sea, la verdad, inviértelo en este tema, vale la pena, vaya, no se lo pierda. Y pues nuestro tiempo se nos acabó. Yo nada más tengo tiempo para mandar saluditos a Adriana, a Alma, Saludos, Adriana. a Dio, toda la familia, todos los que estuvieron conectados, la verdad, mil gracias una vez más. Este es su programa, Al Cuidado con Aide. Saluditos. Sí, quiero mandarle saludos a mi esposo, Michael, Miguel, mi amor, te amo. El gran apoyo. Sí, mi gran apoyo es el que me ha ayudado en todo este proceso. También quiero mandarle saludos a nuestra pequeña Ainarita, a mi hermana porque ya va a ser mamá, voy a ser tía, entonces con mayor razón tengo que hablar de estos temas, voy a ser tía, y pues a mis hermanos que los amo, los adoro, y pues a toda la familia que sé que en su momento están viendo o van a ver esto, que también hagamos conciencia. De eso se trata, de hacer conciencia, no vinimos ni a atacar a nadie, ni nada, es hacer conciencia. Nada es personal. Y de verdad los vuelvo a invitar al taller, vayan el 8 de marzo a las 5 de la tarde en Insú Playas Toreo. Isúa Toreo. Insúa. Por el Boulevard Díaz Ordaz. Luego ahí en la paginita de Al Cuidado con Aide en Facebook les voy a también poner ahí, pasar la información, el flyer y todo, ahí igual denle like a la página, ahí igual aquí en GTV1. Sí, nos pueden seguir, ahí me pueden seguir en mis redes sociales como yo soy Emi o Emi Ortiz o Emily Ortiz, ahí me pueden encontrar en las redes sociales para que puedan ahí seguirnos y podamos seguir creciendo con esta gran comunidad y esta gran información que sé que nos ayuda a todos. Y quitarnos ese tabú. Así es. Si lo quitamos para otras cosas, que no lo quitemos para esto que la verdad vale la pena. Así es. Muchas gracias, muy buenas tardes, nos vemos una vez más el próximo lunes con otro tema. Cuídense, besitos. Muchas gracias. Gracias, Aide. Educar, cambiemos el mundo con Aide a liderar. Aide nos enseña con sabiduría.